Bienvenidos todos ustedes a otro episodio más de unboxing. Y hoy tenemos una super cajota. Otra vez no cabe en toda la imagen, si se fijan. Y esta vez pues estoy un poco más contento con esta caja porque sé de dónde viene. Y les tengo que confesar que son las máscaras que más me gustan en lo particular a mí. Esta máscara viene desde Abasolo, sin embargo no es de ahí me la mandan. Esta máscara es de un pueblo de Guanajuato que se llama Juanímaro. Y en este caso le agradecemos al señor Brandon Mosqueda Arroyo, el cual es promotor de cultura y me está ayudando en la búsqueda de máscaras viejas o antiguas, ¿verdad? En esas comunidades. Te mando un abrazo, amigo Brandon. Ya sabes que acá te estimamos mucho y que me gusta mucho cómo trabajamos tú y yo. Y pues sin más dilación, como siempre digo, vamos a abrir esta cajota. El señor Brandon siempre ha sido una persona de confianza mía. Hay otra persona muy especial ahí para mí en ese pueblo que también me ayuda a conseguir máscaras, y pronto me va a mandar otra máscara allá y pronto hablaré también de él. Es hijo de un artesano. Vamos a cortar un poco aquí el video porque pues sí está un poquito difícil de abrir esta caja. Y regresamos, mis estimados, ahora sí con la cajita ya lista para ver qué sorpresa nos trae. Y vamos a ir quitando poco a poco estos papeles. Y miren nada más, ya se alcanza a ver algo ahí. ¿Qué será? ¿Qué será? Podemos ver una especie de boca. Muy, muy linda. Vamos a tratar de sacarla. Ok. Vean nada más. Ya se ven unos ojos. Unos ojitos. Una especie de serpientes y una boca. Voy a terminar de secarla para que la podamos checar ahora sí. Y miren nada más, amigos, lo que tenemos ahora. Una boca enorme, unos cuernos y unas orejas. No crean que está quebrada, recuérdenlo. Yo siempre les he comentado que yo las máscaras les pido que les quiten los cuernos y también las orejas porque son las partes más delicadas y en las paqueterías se pueden romper. Vamos a observar un poco. Vean nada más. Esta es una lengua gigante, si se fijan. Colmillos enormes. Dos serpientes que se entrelazan a lo largo de todo esta parte de aquí. Esta máscara tiene cerca de 25 años y fue hecha por un artesano del municipio de Juanímaro que se llama Gumercindo. De cariño le dicen Don Gume. He tenido la oportunidad de platicar un poco con él y es una magnífica persona, como la mayoría de los artesanos que ya iremos hablando poco a poco y que conozco. Y esta es una pieza de él. De hecho, aquí en esta foto podemos observar a Don Gumer en su taller. Y ahora vas a observar en primer plano la máscara que tenemos actualmente y estamos analizando. Si se fijan, fue usada en algún momento. Podemos ver aquí las correas donde se usan y se sujetan maravillosamente. Y pues nomás falta ponerle los cuernos y las orejas, que me hicieron el favor de cambiárselas. Y vean nada más, esta es una máscara muy grande. Es una máscara de diablo de pastorela y está hecha de patol, la madera que ellos utilizan en esa región para hacer las máscaras. Vamos a observar aquí más o menos las orejitas, muy lindas, talladas. En otro video estaremos hablando también de otro artesano y de su hijo, que es un gran amigo mío, que afortunadamente a lo largo de todo este tiempo que he coleccionado máscaras he conocido personas que se han vuelto en verdad mis amigos y a los cuales estimo mucho. Entre ellos pues el joven Brandon también,
como digo, promotor de cultura que me ayuda a conseguir varias piezas muy buenas. Podemos observar estos cuernitos de chivo que van en la parte posterior de la máscara. ¿Qué les puedo decir de esta pieza? Es maravillosa. Es una especie de hocico en forma de C. A ver si de esta parte se ve mucho mejor. Algo que me gusta mucho de estas máscaras es que tienen estas serpientes, que no son solamente de esta área. También hay en partes de Michoacán, de Jalisco, máscaras de diablo, en especial de pastorela, que tienen este tipo de adornos de serpientes. En otro capítulo pues les mostraré y les contaré un poco más del simbolismo de la serpiente en las máscaras mexicanas. Pues esta es una máscara lindísima, preciosa. No se imaginan todo lo que he batallado para poder conseguir una máscara de pastorela. En realidad han sido mucho tiempo y esfuerzo de investigación. Y pues aquí tenemos una de las primeras. Le doy las gracias al amigo Brandon y al señor Don Goomer, que me hizo el favor de mandármela. Y pues seguiremos adquiriendo más piezas. Una lindura, sinceramente. Muy, muy, muy bien hecha. Magníficamente. Un tipo de diablo muy característico. Trato de acomodarla para que la vean. Mire, es que no cabe porque es una máscara muy grande y no cabe, pero podemos observar ciertos pequeños detalles como estos puntos de color rojo, si se alcanzan a ver. Muchas veces son especies de gotas, asimilando gotas de sangre. Muy interesante. En su propio video pues hablaremos, ya que tenga los cuernos, se va a ver mucho mejor, ya que los haya pegado de nuevo y está en sus orejitas. Y hablaremos mucho del simbolismo de este tipo de máscaras, del coloquio de pastorela. Vean nada más el tamaño de mi dedo, miren los dientes. Una máscara magnífica. Le doy las gracias de nuevo al señor Don Goomer por hacer estas hermosas máscaras. Y sobre todo a Brandon, que es el que me ayuda a mandarme algunas otras máscaras de por allá. Y que pronto pues tendremos una sorpresa también. Me va a mandar algo distinto que no es máscara, pero lo cual yo considero es muy importante. Y miren, no podía dejar de pasar la oportunidad de poderles mostrar la máscara ya con las orejas pegadas y los cuernos también. Esto lo hice pues ya como casi 3 semanas después, debido a que tenía algo de trabajo en otras cosas. Sin embargo, pues ya quedó y quiero mostrarles ahorita en primera persona el estilo de reparación que yo hice. Bueno, y ahora sí, tenemos la máscara totalmente completa y en su esplendor. ¿Qué les puedo comentar? Pues que con la adición de los cuernos mide de alto 50 centímetros, desde los cuernos hasta la barbilla. Creció bastante. De ancho, de oreja a oreja, mide 37. Y de fondo, mide 26 centímetros. Más o menos de esta parte de aquí hasta el colmillo. Y pues vean nada más ya cómo la reparé. Si se fijan, es como si nunca se las hubieran quitado. A ver si se puede observar ahí más o menos. Las orejas, los cuernos. Totalmente reparado. Vamos a dar una vista de la parte de atrás. Quedó preciosa. Vean nada más, preciosa. ¿Y cómo la reparo? Pues primero las pego con un pegamento epóxico, los fijo muy bien, tanto los cuernos como las orejitas. Y ya después yo pongo un poco de blanco de España. Después de blanco de España, esto ayuda para que no se vean las grietas o algún desperfecto. El blanco de España es básicamente para rellenar, y también sirve para pegar, pero en este caso yo lo utilizo más bien para rellenar. Y ya después de eso pues le doy un acabado de pintura. Y pues ya solamente quería enseñarles cómo se veía la máscara
ya completa y solo me queda mandarle un saludo al buen amigo Brandon Mosqueda, allá en Juanímaro, y obviamente al maravilloso maestro artesano Don Gume, excelentísima persona. Recuerden suscribirse y darle like, ya se lo saben, compartan el video a las personas que saben que les va a gustar. Y también síganme en redes sociales. En Facebook estoy como Diabo Ángel y en Instagram me encuentro como Colección Diabo Ángel. Al igual, ya se la saben, como siempre, únanse al grupo de Facebook. Ahí pueden encontrar maestros artesanos maravillosos. Sin más que decir, solo cuídense mucho y nos vemos pronto. Hasta luego.